Chicos, vamos a desarrollar en esta oportunidad el examen de admisión de UNEVAL, tomado el día domingo 6 de diciembre de 2020. ¿Ya? Vamos a ver lo que corresponde al curso de lenguaje acá en la Academia Genius. Vamos a ver. Dice, durante la clase de lenguaje, el profesor anota en la pizarra las siguientes características: psicofísico, universal, dinámica y social. Evidentemente acá estamos hablando de ¿qué? De el lenguaje y sus planos. Sabemos que el lenguaje es una facultad de hablar, la capacidad que tiene exclusivamente el ser humano para poder expresar su pensamiento mediante palabras, mediante signos verbales. Esa capacidad, de hecho, es innata en el hombre. ¿Bien? Es innata. Entonces, por eso decimos que el lenguaje es universal. El lenguaje es universal. ¿Por qué? Porque esa facultad, reitero, corresponde a la especie humana en general. Por eso es universal. Pero el lenguaje tiene dos planos: el plano social y el plano individual. El plano social corresponde ¿a qué? A la lengua. Son ejemplos de lenguas el español, el inglés, el quechua. Esas son lenguas. Y no pertenecen a una sola persona, sino que pertenece a una colectividad. Por eso es de carácter social. Además, ninguna persona, ningún individuo puede conocer completamente una lengua determinada, porque es un patrimonio colectivo, social. Frente a ello, el habla, en cambio, es personal. Es la manera como cada individuo utiliza la lengua que conoce de acuerdo con sus posibilidades, su edad, su sexo, su nivel cultural, etc. Y entonces por eso el habla es personal. Además, cuando nosotros hablamos, interviene un conjunto de órganos de nuestro cuerpo, órganos destinados a la respiración y a la alimentación, son los que participan en el momento de hablar. Todos ellos controlados por el cerebro. Por eso decimos que es psicofísica. El habla es psicofísica. En oposición, claro, la lengua es psíquica porque está en la mente de las personas. De esa manera, observamos acá que lo psicofísico se refiere al habla. Lo universal se refiere al lenguaje. El lenguaje es universal. Dinámica. Bueno, lo dinámico es característica de la comunicación. La comunicación es dinámica porque hay un constante intercambio de roles entre emisor y receptor. Por eso decimos que la comunicación es dinámica. Y siempre estamos en constante comunicación con nuestros congéneres, de manera que es dinámica. Por lo tanto, acá encontramos que psicofísica es el habla, universal del lenguaje, dinámica de la comunicación, y la lengua es social. Respuesta: el habla, el lenguaje, la comunicación y la lengua. Esa es la clave de la pregunta número 6. Bueno, de esta pregunta. En la pregunta 7 nos dice: el uso adecuado de la tilde, de los signos de puntuación y de las mayúsculas es indispensable para la escritura correcta. Yo diría que no solo para la escritura correcta, porque eso no es el fin. El fin es la comunicación perfecta, una comunicación libre de ruido en lo posible. Para lograr tal comunicación es necesario usar adecuadamente los signos de escritura, tanto las letras como los signos de puntuación. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Dice el presidente durante su intervención le pidió al Congreso que dé normas viables. A ver, ¿qué error podemos encontrar en esta alternativa? Primero error que encontramos es que en los cargos públicos, juez, alcalde, gobernador, presidente, congresista, se escriben con minúsculas. Se escribe con minúscula.
Y en este caso, en la alternativa, vemos que presidente está con mayúscula. Por lo tanto, ahí hay una incorrección. Además dice, durante su intervención le pidió al Congreso que le dé la palabra de monosílabo, va con tilde, acá es del verbo dar. Debe llevar tilde y como vimos en el examen no tiene tilde. Le falta otro error entonces. Por lo tanto, no es la A. Acá nos dice que no presenta errores ortográficos. La B. Miguel Grau, el caballero de los mares, dio todo de sí durante el combate de Angamos. Caballero de los mares va con mayúscula porque los seudónimos, sobrenombres, alias, se escriben con mayúscula las palabras principales. No los artículos, no las preposiciones, solamente las palabras principales. Entonces acá por eso caballero está con mayúscula y mares también, tal como exige la norma. Dio no lleva tilde porque es un monosílabo, todo de sí, sí, pronombre personal, va con tilde tal como lo observamos acá. Durante el combate de Angamos, el único nombre propio que encontramos acá es Angamos, va con mayúscula. Esto está correcto. Por lo tanto, acá observamos que la clave es la B. A ver, en el otro, si tú quieres un mejor país, tienes que esforzarte para ser un buen ciudadano. A ver, ¿qué errores? Primer error, la palabra sí no lleva tilde en este caso porque la frase que voy a subrayar, mira, esta de acá. Si tú quieres un mejor país, es una condición. Tiene que cumplirse esta condición para que se dé lo otro, ¿ya? O sea, si tú quieres un mejor país, entonces, ¿no? Tienes que esforzarte para ser un buen ciudadano. Esta palabra sí, que encabeza una frase que expresa condición, es una conjunción condicional. Y la conjunción no lleva tilde. Además, le falta la tilde en la palabra tú. En la palabra tú, que por ser pronombre personal, debe colocarse la tilde. ¿Ya? Entonces acá encontramos dos errores. Igual que en la A, hay dos errores. Veamos en la siguiente alternativa. En la alternativa D, dice: el Papa pidió a los gobiernos garantizar la vacuna contra la COVID-19. El mismo error que hemos notado en la opción A, acá también encontramos que la palabra Papa debe estar con minúscula. La palabra Papa, por ser un cargo público, va con minúscula. Pero por respeto, no hay mayúscula de respeto. Así es que debe usarse la mayúscula en este caso. Dice la academia que el término papa se acostumbra a escribir en documentos internos que maneja la iglesia. Ahí suelen utilizar la palabra papa con mayúscula, pero la norma nos dice que todos los cargos públicos se escriben con minúsculas. Otro error que vemos acá es el uso de los dos puntos innecesariamente. Nada justifica colocar los dos puntos acá. Nada justifica. Debe ser sin ningún signo ahí. El Papa pidió a los gobiernos garantizar la vacuna contra la COVID-19. ¿Ya ve? Ahí está. En la E, Pizarro, el bombardero de los Andes, para mí, no respetó a la Padula. ¿Y el error cuál es ahí? Hemos dicho que en el caso de los sobrenombres, de los apodos, de los seudónimos, solo va con mayúscula las palabras principales. Acá el artículo aparece con mayúscula, por lo tanto ahí está el error. ¿Ya? Respuesta solamente la B. Pregunta siguiente, pregunta número 8, decía: el sustantivo y el verbo son categorías gramaticales variables, es decir, tienen accidentes gramaticales. Recordemos que el verbo es la palabra más variable, incluso tiene 5 accidentes gramaticales, no tiene género, pero por el hecho de tener accidente gramatical, variable. Marca la alternativa que contenga un sustantivo común de 2. Los sustantivos, según su género, recuerda que pueden ser masculinos o femeninos.
solamente masculino o femenino. Pero ese género se expresa de tres maneras. Uno, cambiando la terminación, como cuando digo, por ejemplo, alcalde, alcaldesa. Ese sustantivo se llama común, se llama de doble forma. Niño, niña, solo cambia la terminación. Doble forma. Se expresa morfológicamente. Otra forma como se expresa el género es sintácticamente, utilizando adjetivos o utilizando determinantes. Y ahí encontramos a uno de los sustantivos llamados comunes en cuanto al género. Algunos prefieren llamar común de dos, pero lo adecuado, lo recomendable es comunes en cuanto al género. Esta clase de nombres no alteran la estructura de la palabra. Para indicar su género tenemos que emplear, repito, un artículo, puede ser un artículo, un adjetivo o cualquier determinante. La mayoría está referido a los oficios de las personas. Por ejemplo, el estudiante, la estudiante. Ese es común de dos. ¿Ya? El dentista, la dentista. El violinista, la violinista. El cantante, la cantante. Eso es común de dos. ¿Está bien? A ver, si vemos nosotros el A dice la corte. Y si digo el corte, en ese caso el corte, la corte, cambia completamente de significado. Se trata de un caso de homonimia, no de un cambio de género. Caso de homonimia. Lo que antiguamente la gramática tradicional llamaba sustantivo distinguiendo. Cuando cambiamos el artículo de género, cambia completamente el significado de la palabra corte. No es lo mismo el corte que la corte. No es lo mismo el pendiente que la pendiente. Y entonces, en este caso, cambia de significado, no hay cambio de género. El cantante, la cantante, ahí sí. Sustantivo común de dos, que es lo que nos está pidiendo. Pero acá también, el personaje, la personaje, también es común de dos. El caballero ya no, porque acá elegante es el adjetivo, el caballero no. Entonces, a ver, por allá dice, el profesor soñó que todos ingresaban a la Uneval. Profesor, profesora. De hecho, eso no es común de dos, solamente quedan estas dos. ¿Quién más nos pide? Y una perífrasis verbal, una perífrasis verbal. Recuerden que toda perífrasis verbal se forma con un auxiliar y un verboide que será su verbo principal. Por eso hay perífrasis de infinitivo, perífrasis de participio y perífrasis de gerundio. En la primera, por ejemplo, ha decidido, acá tenemos una perífrasis. Esta es una perífrasis verbal de tiempo compuesto. El verbo haber más el participio forman una perífrasis llamada tiempo compuesto. En la B encontramos también, porque Voy a llorar, que es el título de una canción, es una perífrasis. ¿Por qué? Porque todo esto equivale a un solo verbo, a una sola palabra. ¿Qué palabra podría sustituir a voy a llorar? Lloraré, lloraré. Voy a llorar, lloraré. Voy a llegar a eso de la 1, llegaré a eso de la 1. Y entonces es una perífrasis verbal. Y acá hemos visto que este sustantivo es común de dos, el cantante, la cantante. Por lo tanto, la clave acá es la B. Ahí está la perífrasis. Bueno, acá también acá hay un sustantivo comunes en cuanto al género, pero no hay perífrasis. No hay. ¿Ya? Así que la respuesta solamente la B. En la última pregunta que nos ha solicitado la universidad, dice, la oración compuesta se caracteriza por presentar dos o más verbos. Dos o más verbos. Identifica la alternativa que presenta una oración compuesta subordinada sustantiva. Bueno, las oraciones compuestas se dividen en dos, coordinadas, subordinadas. Y en las coordinadas, por ejemplo,
Juan canta y María baila, cada proposición tiene su respectivo sujeto y su respectivo predicado. Juan canta y María baila. Juan sujeto, canta predicado. María sujeto, baila predicado. Entonces, cada uno tiene sujeto y predicado. En cambio, en las subordinadas no. En las subordinadas, una proposición depende semántica y sintácticamente de otra. Y hay tres: sustantiva, adjetiva, adverbial. Acá nos pide sustantiva. Y analizando primero, vamos a ver cuál es la oración compuesta. Pedro y Julieta viajaron para alentar a la selección. El único verbo que aparece acá es el verbo viajaron, nada más. Porque alentar es un verboide, un infinitivo. El amar y el querer no son iguales. El único verbo que aparece acá en forma personal es esto de acá. Un solo verbo, oración simple. El joven ha vuelto a su tierra. El único verbo es ha vuelto. Un verbo de tiempo compuesto, un solo verbo. Tenemos que vivir sin odiar. Tenemos que vivir sin odiar. Acá equivale a decir viviremos sin odiar. Tenemos que vivir. Entonces es una perífrasis, un solo verbo. Tenemos que vivir. Ahí está. Entonces todas estas son oraciones simples. La única que tiene dos verbos y por lo tanto es oración compuesta, pues tengo acá el verbo compró, que es del verbo comprar, y gusta del verbo gustar. Esta es una oración compuesta subordinada. Subordinada porque el segundo verbo, el verbo gusta, está introducido por este pronombre relativo. Lo que, recuerda que son pronombres relativos, el que, la que, los que, las que, el cual, la cual, los cuales, las cuales, son pronombres relativos compuestos. Y esos pronombres relativos se utilizan ¿para qué? Para introducir proposiciones subordinadas. Todo esto de acá se llama proposición subordinada. Esta es una proposición subordinada. Y es subordinada sustantiva porque podemos reemplazar por un pronombre. Recuerda que el pronombre reemplaza al sustantivo. Así puede decir, él compró eso. ¿Ya? O también él lo compró. Si analizamos sintácticamente, pues nos daremos cuenta que, ¿de qué nos vamos a dar cuenta? Que acá el núcleo de predicado es el verbo, núcleo de predicado. ¿Quién realiza la acción de comprar? El sujeto de la oración. ¿Qué cosa compró? Lo que te gusta, objeto directo, objeto directo. Y entonces una subordinada sustantiva hace el papel de un sustantivo, como si fuera un sustantivo. Y por eso, repito, se puede reemplazar por un pronombre. Es lo mismo decir, él compró lo que te gusta, que decir, él lo compró, objeto directo. Por consiguiente, la clave es la E. ¿Listo? Ahí está el solucionario que teníamos que resolver.